Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo Buenas estamos? noches, licenciado. Muy buenas noches, señores y señores. Una vez más, reitero el saludo y la bienvenida al desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta nueva unidad. Estamos arrancando lo que es la unidad número 4, casi llegando a la mitad de este proceso educativo que ustedes han iniciado. Un gusto poder compartir una nueva unidad de actividades, una nueva semana de tareas y de actividades. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. De forma inmediata, ustedes pueden observar ya en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4, gramática, en el tema número 1, ve el verbo to be, correspondientes al inicio de esta nueva unidad. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero dice, el verbo to be se traduce al español ¿cómo? Ustedes tienen, de hecho, la información en el material de apoyo y vamos a ir revisando todo el contenido y un material adicional al que ustedes tienen en su aula virtual. La siguiente actividad dice las formas del singular del verbo to be son. La siguiente dice las formas del plural del verbo to be son. Y el punto siguiente dice traduce al español. Tienen you are, he is y this, ¿cómo se traduce esto hacia el español? Igual dice traduce al español they are y we are. Esas son las características fundamentales en función de la tarea, de lo que ustedes tienen que hacer. Una tarea más o menos corta, pero obviamente con temas bastante importantes en relación a las actividades que ustedes de los puntos especialmente que vamos a tocar en el desarrollo de esta semana y de esta clase. Tienen ustedes que revisar igual las actividades a continuación para el desarrollo de la presente tarea. Ya saben que en la parte superior de su hojita, donde ustedes van a desarrollar su tarea, tienen que desarrollar el rotulado de la hoja. Eso es obligatorio lo que tienen que hacer. Cumplir con los datos que se requiere y de forma inmediata ustedes pueden desarrollar las actividades, los numerales que ustedes tienen para la presente tarea. Y pues, en relación del contenido, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema el verbo to be. Es algo bastante básico, pero bastante fundamental porque de aquí parte que ustedes puedan estructurar pequeñas oraciones y también que ustedes puedan iniciar con los procesos de traducción, saber qué es lo que dice tanto en inglés, obviamente traducido a nuestro idioma, el español. Esta actividad pertenece a la semana número 1 de la unidad número 4 de fecha 27 de mayo del 2024. De hecho, esta tarea permite entregar desde el día 27 de mayo, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de calificación de esta calificación será hasta el 5 de julio del presente año. Eso en cuanto a los tiempos de espera y en los intervalos de presentación de la presente actividad. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente, en función del desarrollo de su tarea para la presente semana, de forma inmediata vamos a proceder con el desarrollo del material que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ir viendo, vamos a ir revisando todas las actividades en función de este gran tema que es fundamental dentro del desarrollo, especialmente de la parte gramatical. Y vamos a hablar sobre el verbo to be. ¿Cómo se conjuga el verbo to be? El verbo to be es relativo al verbo ser y al verbo estar. Eso quiere decir que el verbo to be se traduce al español como ser y también como estar, traducido al español.
Por ejemplo, cuando deseas presentarte ante otra persona o simplemente decir tu nombre, haces uso de este tipo de verbos. Por ejemplo, here, un saludo informal, y aquí tenemos en la primera parte el pronombre y el verbo to be. Tenemos I am Margarita, dice, hola, yo soy Margarita. Y obviamente le contesta igual, pueden contestar de la misma manera, dice here, Margarita, dice I am Juan. Hola, Margarita, yo soy Juan, dice. Entonces, en función de esto, obviamente en saludos, es lo que ustedes también pueden desarrollar y se aplica el verbo to be en desarrollo de actividades gramaticales dentro del inglés. Entonces ya sabemos que el verbo to be se traduce al español como ser o estar. Como vamos a hablar directamente en la primera etapa del verbo to be, en el presente simple, vamos a ver cuáles son sus formas. Este verbo es de los pocos que cambian dependiendo de las personas gramaticales con que se conjugue. Vamos a ver en la siguiente expresión y aquí tenemos de forma complementaria, tenemos las formas que pertenecen al singular, las formas que pertenecen al plural, tenemos los números de personas en función de la conjugación, lo que es la primera persona, la segunda persona, tercera persona y así sucesivamente. Y obviamente tenemos los auxiliares verbales que pertenecen en este caso al presente del verbo to be. Cuando hablamos del presente del verbo to be, recuerden que el verbo to be se traduce al español como ser o como estar. Yo puedo decir yo soy docente, o puedo decir yo estoy en la casa. Puedo decir I am in the house, por ejemplo. Entonces yo estoy en la casa. Entonces ahí ustedes pueden utilizar, ahí ustedes pueden ver. Entonces vamos a ver en función primeramente de los pronombres personales nosotros ya sabemos cuáles son. Son I, you, he, she, it, we, you y they. ¿Cuáles son los pronombres que pertenecen al singular? Son I, you, he, she, it. Y los que pertenecen al plural, las formas de los pronombres personales que pertenecen al plural son we, you y they. I se traduce como yo, you se traduce como tú. Recordemos que aquí tenemos dos you, uno para el singular y otro para el plural. ¿Cuándo los utilizamos el uno y el otro? En el momento de la ejecución de la acción dentro de la oración, lo que vamos a describir. Cuando yo hablo solo con una persona que no está cerca al hablante, yo le digo tú eres, estoy hablando con una sola. Pero si estoy hablando con varias personas, igual que no están muy cerca a mí como hablante, yo le digo ustedes, por ejemplo, ahorita, en este caso, digo ustedes son mis estudiantes. Entonces, ahí obviamente estoy hablando en qué? Estoy hablando en plural, no estoy hablando de una sola persona, estoy hablando de un grupo de personas. Entonces, ahí se aplica. Tenemos que identificar cuándo nosotros utilizar el you en singular y cuándo utilizar el you en plural. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto una vez más, para el plural tenemos las formas we, you y they. We se traduce al español como nosotros, you como ustedes y they como ellos. Cuando hablamos de la primera persona de conjugación del singular, hablo de I. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi misma persona. Yo digo I am, yo soy o yo estoy hablando de mi misma persona. Cuando yo utilizo la segunda persona es cuando estoy refiriéndome a una persona en segunda posición, obviamente, pero obviamente que en posición no está muy lejos del hablante. Y por eso le digo tú eres o tú eres mi alumno, tú estás en mi clase. Entonces ya no está muy lejos del hablante. Y para el plural, nosotros tenemos tres formas, que es el he, she, it. He que se utiliza para el sexo masculino. Yo le digo, él es mi alumno, él es mi estudiante, él está en mi aula. Estoy hablando de él. Si yo quiero hablar de ella, yo quiero hablar del sexo femenino, digo she is. Ella es, ella está en la misma función. Y recuerden que la tercera forma de la tercera persona, el it, se utiliza con qué? Se utiliza con cosas, se utiliza con animales y con sustantivos incontables. De ahí tenemos la primera, segunda y las formas de la tercera persona que pertenecen al singular. Todas ellas, obviamente, estamos hablando en qué? Estamos hablando solo en singular. Eso quiere decir que los verbos que vayan, los sustantivos que vayan a acompañar a esta conjugación tienen que hablar solo de un solo objeto, tienen que estar singularizados. Mientras tanto, que para el plural, obviamente sucede todo lo contrario, porque we dice nosotros,
y ahí yo me incluyo como hablante. Digo, nosotros somos funcionarios del Colegio de Benecer, por ejemplo. Estoy yo inmiscuido en un momento que estoy hablando. Pero si yo le digo you, le digo ustedes, ya estoy yo un poco lejos en función del grupo al cual yo estoy utilizando. Y por último, they, ellos, ya están un grupo totalmente lejos de la persona a quien hablo. Yo le digo, ellos son estudiantes del Colegio de Benecer, ya estoy totalmente lejos. Ahí tenemos una vez más cómo funcionan los pronombres personales. En relación del singular, we pertenece a la primera persona de conjugación. Obviamente digo nosotros y me incluyo dentro del grupo. La segunda persona es you y se traduce como ustedes. Ya estoy algo alejada, no, pero no muy lejos en relación de la persona de quien me estoy refiriendo. Y la tercera persona they son ellos. Y ahí sí ya me encuentro relativamente lejos en la función de la utilización. Ahora, una vez que nosotros hemos visto los que pertenecen al singular, los que pertenecen al plural, la primera, segunda y tercera persona del singular, la primera, segunda y tercera persona del plural, ahora vamos a ver los que nos concierne, que corresponde al verbo to be, que se traduce al español como ser o estar. En este caso, el verbo to be en presente, lo que vamos a decir, yo soy, estoy hablando de ahorita, estoy conjugando en presente, tiene tres auxiliares verbales. Los tres auxiliares verbales son am, are, is. Esos son los tres auxiliares verbales que pertenecen al presente del verbo to be. Am, are, is. Y los tres se traducen al español como ser o estar. Eso, obviamente, cada uno de ellos va conjugado con cada uno de los pronombres personales. Por ejemplo, cuando yo hablo de mi persona, en primera persona, del singular, el primer pronombre personal I, se traduce con el am. Cuando yo les combino el pronombre más el verbo I am, eso se traduce como yo soy o yo estoy. Entonces, este am, soy o estoy. Esa es la traducción del verbo to be. Y obviamente, como estoy hablando de mi persona, estoy hablando de mí mismo, está conjugado en la primera persona. Dice I am. Yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. Entonces, esa es la segunda persona. Para la tercera persona se conjuga con el is. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, eso es, eso está, esto es, esto está. Ya saben el it para qué se utiliza. En cambio, para el plural tenemos con el verbo to be are. Se conjugan la primera, segunda y tercera de los pronombres personales. Por ejemplo, we are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. They are, ellos son, ellos están. Y de esa manera nosotros quedaríamos una aclaración antes de pasar a la siguiente etapa. Todos los pronombres, en este caso, perdón, en este caso la forma is, el verbo to be, siempre tiene que estar acompañado de un sustantivo en singular. Siempre tiene que estar singularizado. Mientras que con are se utiliza cuando los sustantivos están en plural. Eso quiere decir que se habla con más de dos. Por ejemplo, casas, carros, edificios, chaquetas, lo que sea, pero que esté el sustantivo pluralizado. Ahí nosotros utilizamos con are. Mientras si el sustantivo está en singular, se utiliza con is. Esa es la característica fundamental para que se vayan dando cuenta en función tanto del singular como del plural. Solo aquí hay una excepción de regla que es con el you. You, tanto del singular como del plural, se conjuga con el verbo to be, are, tanto para el singular como para el plural. Solo esa parte ustedes tienen que tener en cuenta, pero el resto ya saben. Is para el singular, are para el plural. Esa es la regla fundamental. Entonces aquí nosotros ya hemos visto las personas, los pronombres, el verbo to be y la traducción, que significa traducido al español. Tanto la división tanto del singular como del plural del verbo to be. Vamos a ver las formas del verbo to be. Además de construir frases afirmativas con el verbo to be, se pueden formar oraciones negativas o también interrogativas. Eso quiere decir que con el verbo to be, igual los ejercicios yo puedo afirmar
Yo puedo negar con el adverbio de negación, con el not, yo estoy negando, o también puedo desarrollar preguntas, puedo desarrollar actividades interrogativas. El uso del verbo to be en presente simple es lo que acabamos de ver, es el presente simple. A diferencia de otros verbos en inglés, el verbo to be se conjuga en otras palabras y otras palabras cambian gramaticalmente según el número y la persona de quien se habla en la oración. Pero primero revisemos los pronombres personales en inglés, como les había dicho. I se traduce como yo, you se traduce como tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, it, eso, esto o aquello. Se conoce como neutro, pero obviamente de una forma directa, obviamente ya saben que con el it ustedes solamente pueden determinar a cosas, a animales y a sustantivos incontables. Ustedes pueden observar aquí están en desorden. ¿Por qué se les ha puesto en desorden? Porque ustedes esto tienen que aprenderse de memoria, porque es algo sumamente fácil y también algo muy necesario dentro del desarrollo de las actividades de inglés, las actividades gramaticales. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. I am a student. ¿Qué es lo que tengo yo aquí como estructura gramatical? I corresponde a un pronombre personal. Am es el verbo to be en presente. A es un artículo indeterminado que se traduce al español como un uno. Y student es el sustantivo de quien se habla en oración. Si ustedes pueden observar en esta primera etapa, como estoy hablando de mí mismo, obviamente el sustantivo que le acompaña, en este caso student, está singularizado. Estoy hablando solo de uno, student, estudiante. ¿Qué es lo que dice la traducción? I am. Soy, a se transforma a un, y student, estudiante. Soy un estudiante. Esa es la traducción exacta de esta oración. En este tipo de oraciones puedes elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be. En este caso yo le hice con I am, pero obviamente se le puede hacer con you are, con he is, con she is, it is, we are, you are, they are, con cualquiera de ellos. Obviamente a partir de las formas del plural, este student tiene que cambiarse a students, porque ahí sí ya tengo que hablar con el sustantivo pluralizado. Eso es la única estructura, la única cosa que ustedes tienen que darse cuenta el momento de conjugar. Por ejemplo, con he is a student, él es un estudiante, she is a student, ella es un estudiante, we are doctors. Ustedes pueden observar en esta última parte qué es lo que pasó. Se pluralizó el sustantivo de quien estoy hablando en la oración, porque we are se traduce al español como nosotros somos. Entonces, we are doctors, porque estoy hablando de más de una persona en este caso. Entonces, we are doctors se traduce nosotros somos doctores. You are a student, tú eres estudiante. Pero aquí hay una aclaración que hacer. Recordemos que este you are obviamente está tanto para el singular como para el plural. En este caso, este you are a student está para la primera persona, para la primera etapa, que es del singular. ¿Por qué? Porque estoy diciendo tú eres estudiante. Pero si yo estoy hablando de un grupo de estudiantes, yo les digo, ustedes son estudiantes. ¿Dónde ustedes van a diferenciar? En el momento de la estructuración del sustantivo. Ya no tiene que estar student, sino tiene que estar students, con obviamente pluralizado. Ahí yo sé que estoy hablando de la segunda forma, en este caso del plural, porque esto estaría traduciendo como ustedes son estudiantes. Entonces ahí obviamente hay que tener muy en cuenta, especialmente en la pluralización de los sustantivos. Vamos a ver en el siguiente cuadro cómo podemos hacer para aprender cómo se construyen las oraciones en presente simple con el verbo to be. Y aquí nosotros tenemos, esta es una regla gramatical muy sencilla y muy práctica a la hora de desarrollar pequeñas oraciones y obviamente también tener esa facilidad para conjugar diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos affirmative, la forma afirmativa, y aquí nosotros vamos a ver una cuestión bastante básica y esencial. Tenemos la full form o la long form, que es la forma larga,
y la short form, que es la forma corta o contraída. Eso lo podemos hacer tanto en la forma afirmativa como en la forma negativa. En la forma negativa igual tenemos, obviamente ya vamos a ver, en este caso solo está una forma en la cual nosotros vamos a contraer. Y tenemos al final de todo este proceso, tenemos la interrogación. ¿Cómo se hace la interrogación? ¿Cómo hacemos preguntas utilizando el verbo to be? En este caso de la forma afirmativa, de la affirmative form, vamos a ver la primera estructura que es la full form o la long form. Vamos a ver en este caso digo I am. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos dos tiempos, están separados. Los pronombres personales primero y luego tenemos las conjugaciones del verbo to be. Entonces yo le digo I am, yo le digo you are, yo le digo he is, yo le digo she is, it is, we are, tiene que repetirse una vez más you are, they are, y también podemos incorporarles los siguientes pronombres, que es this is y that is. Eso obviamente como complemento. Ahora, ¿cómo lo hago para contraer? ¿Qué es lo que hago? La mayoría de ustedes pueden observar que las primeras letras, especialmente las vocales de las formas auxiliares del verbo to be, desaparecen y se coloca una comita que se denomina un apóstrofe. De tal manera que de I am solamente queda la I, el apóstrofe y la letra M. Y se pronuncian con una sola fuerza de voz. En este caso que sería I'm. Para you are, your. Se copia, obviamente, el you. Se elimina la primera vocal, que en este caso es A, por el apóstrofe, y la R y la S se copia igual. Your. Para he is, desaparece is y se pone el apóstrofe, his. Para she is, she's. Para it is, its. Para we are, we're. Para they are, their. Para this is, no existe a contracción. Y para that is, en este caso sí existe, que es that's como tal. ¿Qué es lo que pasa en esta estructura? Ustedes se preguntarán, pero ¿qué pasa con la traducción? ¿Qué sucede con la traducción? ¿Cambia por el hecho de que está contraída? No, sigue siendo lo mismo. La traducción, tanto de la full form como de la short form, es lo mismo. ¿Qué diferencia la una con la otra? Cuando yo utilizo la full form, la forma larga, eso se utiliza en documentos oficiales o documentos formales. Cuando ustedes van a hacer un oficio, cuando ustedes van a hacer una solicitud, cuando ustedes van a hacer cualquier tipo de documentos formales, ahí se utiliza la full form, la forma larga. Mientras cuando el diálogo es informal, ahí se utiliza la forma contraída. Puede ser en una conversa en el chat, en el WhatsApp, en cualquier red social, eso es entre amigos, es de forma informal o de estructura informal, ahí se utiliza la short form, la forma contraída. O en los diálogos de las novelas, en determinadas estructuras gramaticales o frases de canciones y así sucesivamente. Cuando es informal, ahí se utiliza la forma contraída. En relación a la forma negativa, aquí nosotros podemos observar que a estas dos formas, tanto al pronombre personal y a los auxiliares del verbo to be, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le agregamos el not. Este not es un adverbio de negación y en este caso nos permite negar las cosas. En este caso tenemos, y aquí tenemos tres estructuras. Tenemos el pronombre, tenemos el verbo y tenemos el adverbio de negación. De tal manera que diríamos, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, this is not y that is not. Si yo digo en este caso I am not, yo le digo yo no soy, yo no estoy, you are not, tú no eres, tú no estás, he is not, él no es, él no está, she is not, él ya no es, él ya no está, it is not, esto no es, esto no está, we are not, nosotros no somos, nosotros no estamos, they are not, ellos no son, ellos no están, this is not, esto no es, esto no está, that is not, estos no son, estos no están. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Igual, la forma contraída. ¿Qué se va a contraer? Se va a contraer el verbo más el adverbio de negación. They are not,
se da origen a aren't, de is not se da origen a isn't y quedaría de la siguiente manera, teniendo en cuenta que para la primera forma, el I am not no existe contracción, sigue siendo tanto en las dos formas, tanto en la full form como en la short form tienen que estructurarle de la misma manera, con el I am not, pero para el siguiente sí ya existe la contracción, que dice you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, this isn't, that isn't. De esa manera queda contraída. De igual manera, el significado no cambia, sigue siendo el mismo, no hay variación. En cuanto a la interrogación, para hacer preguntas, ustedes tienen que fijarse en la afirmativa y en la full form. Aquí yo tengo primero ¿qué? Tengo primero los pronombres personales y luego tengo el verbo to be. Para hacer las preguntas, esa posición se invierte. Primero, en este caso, para la interrogación está el verbo to be y luego, en segunda instancia, están los pronombres personales y tiene que estar como complemento el signo de interrogación. ¿Dónde se coloca el signo de interrogación cuando se voy a hacer una pregunta en inglés? No es igual que en el español. En el español yo le pongo el signo de interrogación al inicio y le pongo el signo de interrogación al fin. Acá en inglés no. El signo de interrogación solo va hasta el final de la oración y queda sobreentendido. Nada más. Entonces, de tal manera que quedaría am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they, is this, is that. De esa manera yo estaría construyendo. Obviamente, aquí, para poderle darle sentido a la oración, tendría que haber un complemento. En este caso puede ser un sustantivo. Entonces, que le dé sentido a la oración. Entonces, de esa manera ustedes esto tienen que memorizarse bastante porque en función de esto, obviamente, son todas la base misma de la creación de determinadas estructuras gramaticales. Como ustedes pueden ver, hay una forma abreviada que se denomina contracción, que se usa para escribir el verbo to be y es necesario utilizar un apóstrofe para construirla. Por ejemplo, de I am, ya les había dicho el pronombre personal, el apóstrofe es la comita que ustedes pueden observar ahí y luego viene solo la última letra del verbo, en este caso I'm, de she's, y así sucesivamente. Es muy importante el orden de las palabras en inglés. Cómo obviamente podemos construir las oraciones en presente simple. Primero tiene que haber un sujeto, luego tiene que estar un verbo y por último tiene que estar un objeto. Esa es la estructura de una oración en presente simple. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente colocas el verbo to be al principio de la oración y el pronombre en segundo lugar y el resto de la oración va igual. Por ejemplo, am I a student? Soy un estudiante. Are we students? Somos estudiantes. Is she clever? Ella es lista. Estoy haciendo preguntas. Si ustedes ven, el verbo va primero. Am, are, is. Siempre el verbo va primero y el pronombre va en segundo puesto para las questions, para las preguntas. Puedes responder así, pueden indicar yes, he is, o no, he is not, o también isn't, he is, isn't, también ustedes tranquilamente pueden utilizarlo en relación a, como hemos visto, de las contracciones. Para construir una oración negativa, usa el adverbio de negación, en este caso el not. El not es un adverbio de negación y obviamente pueden construirse de la siguiente manera. I am not a student, no soy un estudiante. You are not a doctor, tú no eres un doctor. She is not a teacher, ella no es una maestra y así sucesivamente. Entonces ahí ustedes tienen toda la información pertinente para el desarrollo de las actividades que ustedes tienen en las tareas correspondientes a esta primera semana de esta nueva unidad. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de nuestra clase de inglés. No me despido y más bien les invito a unirse a la siguiente clase que tenemos a las 8:30 correspondientes a la materia de ciencias sociales. Señoras y señores, nos vemos en la siguiente hora.